porque en todas las clases me pasa lo mismo, siempre tengo que pedir acceso. Y usted llenó el formulario que le mandamos hace unos días, que les mandó Glenda. Sí, yo llené ese formulario, incluso ya lo actualicé en Soy Económicas, mi correo para ver si era eso Y no y funciona. no funciona, no sé qué pasará la verdad, pero sí es en todas las clases. Ok. Dígame si quieres, si fuera usted tan amable. Si quiere lo envío aquí por este medio, por el Eso, chat. póngalo, yo lo voy a lo voy a ingresar otra vez a ver si ahora funciona. Gracias, Póngalo licenciado. ahí en el chat aquí en este Meet y yo lo tomo en cuenta. Ok, gracias, licenciado. A usted. Buenas noches, licenciado. Stephanie, buenas noches. Sí, con un comentario con respecto a lo de la compañera, a mí también me estaba dando el mismo problema, que yo tenía que pedir acceso en todas las clases, pero el correo hay que actualizarlo en registro y estadística para si que ella debe de meterse a la página de registro y estadística, eliminar el correo y volver a colocar el correo nuevamente para que se actualicen los datos y la puedan dejar entrar a las clases. Ese era el problema que a mí me estaba dando porque yo ya había hablado con los licenciados de que no me dejaban ingresar, tenía que esperar, pero yo actualicé mis datos en registro y estadística y ahora ya puedo entrar directamente a las clases. Ya, muchas gracias, Stephanie. Gracias, compañera. Yo la verdad a ustedes sí les confieso que no soy el más docto en estos temas informáticos, pero quien organiza, quien ingresa las direcciones electrónicas para que reciban las clases soy yo. Por eso me extraña que si ya llenaron el formulario y pusieron correctamente su correo no puedan ingresar, pero si hace lo que dice Stephanie estaría bueno para ir arreglando el asunto. Vamos a ver, espérenme, solo voy a tomar su dirección que ya colocó. Muy bien, yo más noche voy a colocar otra vez la dirección y a ver qué tal el próximo día. Si no, pues el problema es cuando yo no me dé cuenta que usted está solicitando ingreso. Eso es lo único. Sí, gracias, licenciado. Voy a hacer lo que dijo la compañera, entrar a la página de registro y estadística para ver si ahí está el problema y actualizar mi correo y a ver si de esa manera ya me deja ingresar a las clases. Muy bien, hagámoslo para ver que se arregle el asunto. Bien, ahorita estamos por ingresar a nuestra clase de hoy. Sin embargo, pues vamos a presentar la clase como todos los días y luego abrir algún espacio ahí para que ustedes puedan participar si quisieran hacerlo. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos, bienvenidas. Somos el Salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy es 26 de julio de 2023 y nuestra tarea de hoy es revisar un poco el final del tema que estábamos viendo de los mercados, el sistema económico y su esquema simplificado, y a empezar a hablar sobre la macroeconomía y algunos indicadores como grandes agregados económicos. Pero pues vamos a
para irnos metiendo. Y fíjense que es importante esto de platicar de coyuntura, porque ustedes van a tener que trabajar sus ensayos, si hacemos ensayos, o alguna otra alternativa de tarea que pueda haber, pero todo seguramente va a ser al respecto de la coyuntura. Entonces es bueno que la consulten, que la vean, que se preocupen, y pues se les incentiva un poco con estar platicando de ese tema aquí, por lo cual, perdón chicos, pero otra vez me está fallando el inicio de la grabación, no sé qué le pasa a esto. Vamos a ver si ahora sí, voy a repetir toda la casaca, porque ¿qué hacemos? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 26 de julio de 2023. Somos el grupo del Salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Habíamos mencionado que nuestra tarea de hoy es revisar temas como el final de la parte del mercado desde el punto de vista microeconómico, el esquema simplificado de la actividad económica, y también iniciar a ver lo que corresponde a la macroeconomía y los grandes agregados económicos. Pero también tenemos pensado que ustedes puedan tener algún tema por ahí en mente para poder platicar o alguna consulta. Entonces abrimos el micrófono para que ustedes participen en lo que ustedes consideren conveniente. Adelante, chicos. Bueno, licenciado, Adelante. hoy le quería hablar de coyuntura, pero no vi la portada del diario, hoy que pasé por la calle. No sé, yo sería más bien sobre este fenómeno climático, sí es climatológico, como a través de esta parada de que parece como que noviembre, porque ahora qué viento, barbaridad. Esto puede afectar bastante los precios de los granos básicos, ¿verdad? A los cultivos de todo esto. Bueno, yo considero que aquí en la capital tal vez sea algo bueno, ¿verdad? Que no llueve, porque cuando llueve parecen las calles como que si fueran ríos. Y bueno, no se diga los drenajes que saturados hasta el tope. Y también no sé si es legal, porque hay algunas casas en donde el agua lo tienen en tubo la salida y sale como que no es como lanzan un chorro de agua, ¿verdad? A las calles. No sé si eso es legal o cómo se ha dado por fenómeno que no hay nada regulado con él, porque un día venía caminando y mi paraguas pues no aguantó no me di cuenta que había ese chorro ahí. Bueno, mi paraguas se fue para abajo. Entonces, lo que le iba a decir es que el fenómeno del niño, que es a través de todo esto de la contaminación que hemos provocado, aunque personas lo traten de negar, sobre los cambios en nuestro clima, sí puede afectar, bueno, no ahorita, en mayoría al sector rural, ¿verdad? A ver cómo lo afronta este gobierno, porque en la mayoría del tiempo siempre se les tiene que dar ayuda, porque más el corredor seco, porque ahí de una vez ya parece desierto de todos los cultivos se comienzan, y tal vez eso sería un problema más ahorita que con la inflación y más teniendo una escasez de alimentos, principalmente del maíz, que bueno, es casi que todos los guatemaltecos comemos tortilla. Y no sé usted cómo diría que se podría apoyar en estos tipos a los agricultores. Bueno,
¿qué tipo de políticas se podrían para apoyar a la economía, esa economía agrícola a menor escala? Sí, fíjese que es un tema cabalmente importante para Guatemala porque en este año yo científicamente no les puedo explicar el fenómeno del niño y de la niña porque tiene que ver con las corrientes marinas y la temperatura, etcétera, etcétera, de las corrientes marinas que incide en la dimensión de las lluvias. Pero entendemos que este año ya está afectando el fenómeno del niño. La niña el año pasado, hoy tocó el niño. Y que se esperan, ese es el asunto, que o son sequías completas por épocas de lluvia fuerte, épocas de sequía fuerte, o bien épocas de lluvias demasiado fuertes, y en ambos casos, por supuesto, se ve afectada la agricultura. Los grandes agricultores, los grandes productores que pues son empresas las que tienen y posiblemente tengan alguna previsión para este tipo de contingencias, pues podrán sobrevivirlos bien. El problema es la agricultura de subsistencia, aquellas familias que sobreviven con lo que producen, y ahí es donde truena el asunto principalmente, ¿verdad? Y donde deben adoptarse esas políticas públicas que Ludwig mencionaba. Yo lo que entiendo y he leído, pero yo sé que no es cierto porque yo sé, conozco cómo es el gobierno porque lo he analizado durante los 3 y pico de años que lleva allá. Alrededor de esto que se viene mencionando en prensa, el gobierno dice que, en primer lugar, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, tiene grandes cantidades de alimentos en reserva, ya guardados en grandes silos, y con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, como decíamos, solo esperando que se genere una situación de inseguridad alimentaria. Están abastecidos, dice el gobierno. Ojalá, ¿verdad? Porque imagínense que se sufra de hambre, pues, en todos esos lugares, el corredor seco, y prácticamente en toda la República. La otra medida que el gobierno ha tomado es contratar un seguro. El seguro es manejado a través, si no estoy mal, del Banco Mundial, que vende un seguro a los países, pero no es a cualquier país, sino son países de Centroamérica o del Caribe, que por estar ubicados geográficamente, recuérdense ustedes el primer día de clases donde vimos el mapita, por estar ubicados ahí, definitivamente siempre van a encontrarse en condición de vulnerabilidad por los efectos climáticos, lluvias excesivas que destruyen las cosechas. Entonces existe un seguro que se llama seguro paramétrico, que se le llama así porque se establecen algunos parámetros de acuerdo a los centímetros o milímetros que caigan de lluvia, y si excede la normalidad ya se activa el seguro en algunas regiones del país. Y entonces ese seguro otorga algún dinero al país que servirá para pues que los agricultores, porque es un seguro agrícola, pues que esos agricultores puedan recuperar un poco sus cosechas o el dinero para invertir en la nueva cosecha. No sé exactamente porque sé que existe el seguro, pero no hay mayores datos sobre eso. Ustedes en internet pueden ser curiosos y buscar qué es un seguro paramétrico. Puede ser del Banco Mundial creo que es que lo proporciona. Entonces esa es otra de las medidas que ha tomado el gobierno. Y existe también un seguro agrícola que bajo ciertas condiciones se le proporciona dinero a los que salen afectados. Este es para pequeños productores rurales
y habría que ver las condiciones que ha impuesto el gobierno. Sí es con fondos propios, con fondos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero no se tendrá pues la cantidad suficiente de dinero para cubrir a todos los pequeños agricultores del país, ¿verdad? Algunos, y tampoco en una época salen afectados todos, sino algunos, dependiendo de la zona donde sea más castigado el país por las lluvias o por la sequía. Eso es lo que tiene preparado el gobierno. ¿Y de dónde sé yo esto? ¿Trabajo yo en el MAGA? No, yo no trabajo en el MAGA. Trabajo yo al referirme al MAGA me refiero al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ¿verdad? ¿Trabajo yo en el Banco de Guatemala para eso del seguro? No. ¿Saben dónde? Lo he visto en los periódicos. Ahí está. Entonces tiene uno que irlo viendo para estar al tanto de esto. Yo insisto bastante en la coyuntura, porque nada sirve que aquí estemos hablando, como vamos a hablar hoy, de indicadores y de que el PIB, eso lo vamos a hablar al ratito, pero de nada sirve si no lo comparamos con lo que verdaderamente está pasando en el país. Y eso no lo vamos a encontrar en ningún libro. Eso solo lo encontramos en el entorno mediático, en los medios de comunicación. Y yo diría que si no tienen acceso a prensa libre, porque si uno quiere tener acceso tiene que comprar la suscripción, no sé por cuánto ande. Yo la verdad conseguí una suscripción por 300 quetzales para este año porque había una oferta para profesores y bueno, yo tengo prensa libre pues. Sin embargo, a través de redes sociales, a través del Facebook, bueno, 269, por 6 meses, sí pues. Pero las noticias principales también las colocan en sus cuentas de Facebook y en sus cuentas de Twitter. Entonces también ahí uno puede leer. Igual lo hace La Hora. Y otros medios, ¿verdad? Soy 502 también está el diario. Bueno, Soy 502 sí es gratuito y La Hora también, pero también además del medio propiamente dicho, pues colocan las noticias, al menos lo más importante, en las cuentas de Twitter y de Facebook. Yo no les puedo hablar de otras cuentas porque yo solo eso miro. Más de eso, Instagram y esas otras, yo ni me meto porque me mareo ya demasiado para estar viendo, ¿verdad? Pero con eso tiene uno. Y ahí puede uno ir viendo cómo está el país en los distintos temas. Todos sabemos que la primacía de la vigencia de las noticias se la ha llevado en el último mes el tema electoral, en los últimos 2 meses, ¿verdad? Pero no solo eso sucede en el país, hay otras cosas, cabal, lo que está hablando el compañero Ludwig, y precisamente estamos en medio de eso, ¿verdad? El tema del fenómeno del niño, y hay muchos temas más también. Y ahí están. La inseguridad que hay en las calles está tremendo, otro fenómeno aunque tal vez no tiene que ver con nuestro curso, pero es como para evidenciar que no solo es eso. Pero la inseguridad es tremenda. También los accidentes viales se han incrementado en el último mes de forma increíble. Y también lo drástico que han sido esos accidentes, tremendo, ¿no? Y así hay otra serie de temas que pues afectan, por supuesto, también al país. Lo que afectó bastante el año pasado con la época de lluvias, pero un poco más adelante, fue los agujeros que se hacían en las calles, ¿verdad? De acuerdo a lo que decía Ludwig también, que pues empezaron a abrirse hoyos por todos lados. Y entonces eso terminó porque pasaron las lluvias, pero unos días más de lluvias y a ver qué vuelve a pasar. Se recuerdan que hay uno por ahí en la Roosevelt que se considerado que eran unas cavernas inmensas y bueno, esperemos que no pase nada, ¿verdad? Pero es un tema también que afecta al país.
Bueno, eso le podría contestar yo a Lugo y no sé si alguien más tiene algún otro tema ahí que quieran platicar. No hay. Sí, licenciado, es cierto lo que dice. Ahorita por la lluvia se hacen igual muchos baches y lo curioso es que, bueno, por donde yo vivo, hace poco empezaron a arreglar las calles y ahorita con eso de la lluvia ya se volvieron a hacer los mismos baches que anteriormente estaban. Entonces como que no sirve de nada al final que arreglen las calles. No sé si es porque no usan un buen material o por qué es que pasa que se vuelven a hacer los mismos baches. Bueno, ahí cuando es de ciudades, pues más es una cuestión municipal, pero ¿qué pasa con los alcaldes, verdad? Porque no hay un solo negocio en todo el país que no lleve incluida una comisión por ahí que le queda a alguien o a algunos. Entonces ya no da, como decía Carla, para un buen trabajo. Y chapucean, ¿verdad? Ya al rato ya está otra vez. Estas lluvias que han habido han sido bastante fuertes el tiempo que ha llovido y está, ya las calles están así. Yo transito todos los días la Milla y Vidaurre y la calle Martí y eso yo tengo el temor porque lo veo todos los días cómo está de mal eso que un día truene. Y si truena la Milla y Vidaurre se afectan todo el movimiento de importación y exportación por la vía del Atlántico. Tendrían que ir a dar no sé qué vuelta los camiones, los trailers para poder dirigirse a los puertos del Atlántico. Y por supuesto el tráfico normal de vehículos, ¿verdad? Que es, esas son unas de las vías muy, muy importantes del país, pero está horrible. Los que caminen por ahí no me dejarán mentir. Las dos, la Milla y Vidaurre y la calle Martí. Eso necesita trabajos serios, inmediatos. Pero como no hay otra vía, también se les complica porque habría que cerrar, sería un relajo. Hoy en la Milla y Vidaurre, cabal en el puente Belice, hay ya puestos unos rótulos ahí de ¿cómo es? Área de trabajo, algo así de 200 metros, pero los acaban de poner, me imagino que van a hacer algo grande ahí porque son unos rótulos muy llamativos. O no sé si tenga que ver con el nuevo puente Belice que van a construir un super puente Belice ahí a la par del otro. Ya vienen con eso desde hace 2 años y no hay que se mire que han hecho nada. Pero el contrato ya está asignado, ya está la empresa, ya está todo, yo no he visto nada, tal vez pueda hacer eso. La cuestión es que miren todo lo que causa las lluvias, ¿verdad? De hecho, las arterias esas ya son insuficientes para la cantidad de tráfico. Imaginémonos ahora en las condiciones malas o que una llegue a fallar completamente en un carril. Caos total. Entonces es un país que así somos los chapines. Aguantamos a los gobiernos y aguantamos a las municipalidades corruptas, no les exigimos y entonces tenemos que sufrir. Ahí las tenemos. De hecho, en Guatemala volvió a ganar Quiñones. Y gobierno municipal nefasto el de Quiñones, pero la gente volvió a votar por él. Hay que aguantarlo al menos otros 4 años. Y así somos los champines. Muy bien, chicos. Interesante los temas que tocan. Precisamente son temas
que tienen que ver con el desarrollo económico y social, y de alguna manera se relacionan también con temas de las unidades de nuestro curso, no necesariamente la que estamos actualmente, pero puedan ser otras. Muy bien, pero nos vamos a dedicar ahora a trabajar un poquito los temas que tenemos pendientes para el día de hoy. Vamos entonces a buscar nuestra presentación. Muy bien. ¿Tienen a la vista el esquema simplificado de la actividad económica? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Ok, ahí estamos. Entonces, sobre esto es lo que habíamos platicado en los últimos momentos de la última clase. Habíamos hablado de 2 actores, habíamos hablado de 2 mercados, habíamos hablado de 2 flujos. Hoy lo vemos ya completo ahí y vamos a intentar explicarlo de una manera rápida. Ustedes denle una buena leída, una buena entendida. Yo les puedo decir que en el primer examen parcial más de algo de esto viene, generalmente, o al menos en algunas de las formas que se incluyen, 1 o 2, no sé cuántas formas van a ser este año, han sido como 4. 1 o 2 o 3 de las 4 traen algo de este tema. Y consiste en cómo la microeconomía explica el funcionamiento del sistema económico. Y recuérdense que estamos analizando la economía desde una perspectiva subjetiva. Entonces, como hablábamos, creo yo, otro día, en universidades como las de Londres, Canadá, Estados Unidos, estos son los temas que inicialmente se miran al ingresar a una universidad, cuando se está en universidades o en facultades relativas a la economía o sociología o eso, ¿verdad? Entonces veámoslo nosotros ahorita. Vemos dentro de nuestro cuadro primero 2 por ahí cajas, una verde y otra verde, en donde se circulan las empresas y en la otra las familias. Vamos a decir entonces que como estamos estamos analizando el asunto desde el punto de vista microeconómico, y dijimos que la microeconomía era el análisis de la economía desde la perspectiva de los actores económicos individuales o de las unidades económicas individuales. Y estas unidades económicas o actores económicos individuales son las empresas y son las familias. Muy bien, entonces pensemos en este momento que las familias son las propietarias de los factores de producción. Así lo explica esta teoría, ¿verdad? Las familias son las propietarias de los factores de producción. Esto quiere decir que las familias lo que tienen son factores de producción. Pero a las familias en sí no les sirven los factores de producción. Las familias lo que necesitan es otra cosa. Entonces lo que hacen las familias es buscar a las empresas para darles los factores de producción. ¿Cómo se los dan? Se los ofrecen. Las familias ofrecen factores de producción a las empresas. Entonces ahí se genera una oferta, ¿verdad? Una oferta. ¿Oferta de qué? De factores de producción. Del otro lado están las empresas. Las empresas no tienen factores de producción, por lo tanto necesitan factores de producción, porque no pueden echar a andar sus procesos productivos si no tienen factores de producción. Y esos factores de producción son aquellos que vimos en algún día anterior, se recuerdan: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Entonces, las empresas necesitan esos factores y quienes los tienen son las familias. Entonces, las empresas se los piden a las familias.
O sea, le demandan a la familia. Entonces se forma una demanda. ¿Demanda de qué? Demanda de factores de producción. Entonces existe una oferta, por un lado, de factores de producción y por el otro una demanda de factores. Entonces lo que hay ahí es un mercado. ¿Se recuerdan que vimos el mercado? Digamos que de este lado del mostrador están las familias y están ahí, en vez de chicharrones como Doña Mela, pues tienen factores de producción. Y del otro lado del mostrador están las empresas. Las empresas quieren factores de producción, entonces están ahí pidiéndole a Doña Mela que les venda sus factores de producción. Pero en realidad son las familias, ¿verdad? Entonces es que se genera un mercado de factores de producción porque también hay un precio, pero este precio se va a reflejar en la remuneración a los factores de producción, que se recuerdan ustedes que es la renta, el salario, el interés y la ganancia o utilidad. Entonces definitivamente hay un mercado. Pero cuando hablamos de factores de producción estamos hablando de algo que no es dinero. Recuerden, si ustedes vimos, la tierra no es dinero, el trabajo no es dinero, son actividades, el capital vimos que se expresaba en tractores, en carros, en puentes, etcétera, no es dinero, y la capacidad empresarial es algo que está en la mente de las personas empresarias y que tampoco es dinero. Entonces se mueve ahí un flujo de algo que no es dinero y por no ser dinero le vamos a denominar flujo real. Flujo real. Ok, ya vimos un lado del asunto. Vámonos al otro. Visto desde el otro lado de la calle, las empresas entonces ya tienen los factores de producción, porque ya los adquirieron de las familias, a través de accionar el mercado de factores de producción, ¿verdad? Entonces ya tienen factores de producción y es entonces en que ponen a accionar los procesos productivos. ¿Qué pasa en los procesos productivos? Pues lo que sucede es que se generan bienes y servicios. Entonces ya van a haber bienes y servicios y los tienen las empresas. Pero los bienes y servicios no les sirven a las empresas. Las empresas no quieren los bienes y servicios. Entonces, como no les van a servir los bienes y servicios, están del otro lado las familias que lo que verdaderamente necesitan son bienes y servicios. No tienen bienes y servicios. Quieren bienes y servicios. Necesitan bienes y servicios porque tienen que satisfacer sus necesidades. Entonces las empresas que tienen o que son propietarias de los bienes y servicios ofrecen a las familias bienes y servicios. Se genera una oferta. Y por el otro lado, las familias que piden a las empresas bienes y servicios constituyen entonces una demanda de bienes y servicios. Entonces se genera una oferta y una demanda de bienes y servicios. Pero las empresas no entregan de forma gratuita esos bienes y servicios a las familias, sino que les cobran un costo por los bienes y servicios. Las familias tienen que hacer un pago. Entonces se da otra vez ese flujo de las empresas hacia las familias, bienes y servicios. Y como las familias deben pagar a las empresas por esos bienes y servicios con dinero, se realiza entonces también un flujo de dinero que por ser de dinero lo vamos a llamar flujo nominal o flujo monetario. Y entonces vemos con todo eso que hemos platicado cómo funciona de manera simplificada la actividad económica o el sistema económico. Y es que entonces entran en acción dos actores, las empresas y las familias. Dos mercados, el mercado de factores de producción y el mercado de bienes y servicios. Y dos flujos, el flujo real y el flujo nominal.
Y con ese esquema circular es que esta teoría explica cómo funciona el sistema económico. Intentamos hacerlo así un poquitín rápido para no aburrir mucho y porque pues yo creo que es una cuestión no del todo enredada y que es fácil de entender, pero de todos modos pregunto yo si hay alguna duda sobre este tema. No, licenciado. Muy bien. Okay. Todo claro, licenciado. Perfecto, muchas gracias entonces. Entonces dejamos esto por ahí. Y entonces ya nos metemos a ver el enfoque macroeconómico, ¿verdad? Vimos algo de microeconomía, no vimos todo un curso de microeconomía porque eso es enorme, ¿verdad? No soy yo un profesor de microeconomía tampoco. Y nos faltó ver muchísimo. La microeconomía contempla, cuando se analiza la demanda, una serie de gráficas, desplazamientos, y cuando se analiza la oferta, otra serie de gráficas. Y bueno, yo le huyo un poco a eso ya. Ahora hablemos entonces de macroeconomía. Y la macroeconomía, como la misma palabra lo insinúa, es algo más grande, algo más completo, algo más universal. En tanto que la micro que vimos antes, por la palabra microeconomía, el prefijo micro indicaba algo más pequeño. Y era más pequeño lo que veíamos porque estábamos enfocándonos desde la perspectiva de las unidades económicas individuales, que son las empresas y las familias. Pero en la macroeconomía vamos a ver otra cosa. Por eso dice ahí que es la rama de la teoría económica que estudia el comportamiento económico en su conjunto, a través de los grandes agregados económicos como la producción, la inflación, el empleo y otros. Esos grandes agregados económicos van a ser indicadores. No todos los indicadores son grandes agregados económicos, sino que hay una serie de indicadores para todo. En la economía, para explicar la economía, pero también en la sociología, en cualquier tema se pueden crear indicadores. Un indicador es, para explicación ahorita vamos a decir que es un número, y es un número que refleja una situación, un número que, como la palabra lo dice, indica algo, indica cómo está una situación. Entonces, en el caso de la macroeconomía, un simple numerito nos va a explicar cómo está toda una sociedad en ese tema. Un simple numerito. Existen indicadores no necesariamente numéricos, no necesariamente cuantitativos, sino que también los hay cualitativos, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver ahorita, tal vez más adelante. La macroeconomía, entonces, es la rama de la teoría económica que estudia el comportamiento económico en su conjunto, o sea, el todo, a través de los grandes agregados económicos. Esos grandes agregados económicos van a ser entonces esos numeritos. Ya vamos a ver algo de ello. Y esos numeritos pueden representar, por ejemplo, a la producción. Otro indicador puede representar la inflación. Otro indicador puede representar el empleo, y así hay muchos otros más. Nosotros solo vamos a mencionar algunos para ilustración de ustedes, que comprendan qué es la macroeconomía y por qué es importante la macroeconomía. Entonces, dentro de esos grandes agregados económicos, podemos mencionar la producción nacional, que dice ahí en color amarillo, y está en amarillo porque se supone que es
sino el más importante de los más importantes agregados económicos que existen. El empleo, que se puede ver también a través del desempleo, que es lo contrario del empleo, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, las importaciones, las exportaciones, y así habrán muchos otros tantos, ¿verdad? Esos son agregados económicos o grandes agregados económicos que nos explican la situación de un país desde la perspectiva macroeconómica. Cuando hablamos de la producción nacional, estamos hablando de lo que se produce dentro del país. Camisas, pantalones, naranjas, jocotes, elotes, tortillas, todo lo que sea que se produzca dentro del territorio nacional. Entonces le vamos a decir la producción nacional, pero suele decírsele más que producción, Producto Interno Bruto. Y a veces ya no se dice Producto Interno Bruto, sino siempre pueda quedar ahí como PIB o PIB, como dicen otras personas. Entonces, producción nacional igual a PIB igual a PIB. Ese podría ser ese es precisamente un agregado económico y se considera como el más importante. Otro, el empleo, pero enfoquémoslo más desde el punto de vista del desempleo para hacer más significativa la explicación. Bueno, regresemos al Producto Interno Bruto para que ustedes tengan la idea por qué es un agregado económico. Es un agregado económico porque nosotros vamos a representar esa producción nacional, ese PIB o ese PIB, a través de un numerito. Entonces se dice que en 2023 se espera que se crezca, que la producción crezca en un 3.5%. Eso lo van a explicar en las notas de prensa, cuando entrevistan al presidente del Banco de Guatemala dice eso, otros funcionarios por ahí que tocan el tema económico dicen eso. Se espera que la producción en Guatemala crezca en 2023 en 3.5%. Hay que tratar de entender eso, ¿verdad? Pero vamos a platicar un poquito del PIB en la siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto al empleo, que decíamos, tal vez es más explícito si lo abordamos desde el desempleo, pues esto se mide a través de encuestas. Existe una que realiza el Instituto Nacional de Estadística, el INE, encuesta que se llama Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Y esta encuesta, su fin principal es estimar los niveles de empleo y de desempleo y de cómo están las variables del mercado laboral. Entonces, en la última, que fue y tiene información desde el año pasado, o sea, está bastante actualizada, se llegó a determinar que la tasa de desempleo en Guatemala está en 97.3, si no estoy mal, desempleo de 97.3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de la población económicamente activa del país, 97.3, no, perdón, el 97.3 es el empleo. La población de Guatemala empleada es el 97.3% de la población económicamente activa. Por lo tanto, el desempleo es del 3% más o menos. Entonces, cualquiera diría, bueno, este país que bueno, apenas tiene una tasa de desempleo de 3% y tiene una tasa de empleo del 97%. No entenderíamos entonces por qué tanto el nivel de pobreza, no entenderíamos entonces tampoco por qué tanto el flujo migratorio que se va si no hay trabajo. Entonces esto esconde por ahí una situación que no se explica si solo agarramos empleo y desempleo.
¿verdad? Hay que tomar la actividad informal y otras cosas que vamos a ver en la siguiente unidad, que es recursos humanos. Pero lo que queremos ahorita explicar es que el empleo se refleja en un 97% y el desempleo en un 3%. Entonces ese numerito, el 3 o el 97, representa a todo el país. Así como el 3.5 del PIB representa a todo el país llamado Guatemala. Entonces, por eso esos se llaman grandes agregados económicos o simplemente agregados económicos, ¿verdad? La inflación también es otro de los agregados económicos. Ya hemos visto cómo ha variado desde el año pasado eso y que pues tenemos que seguirle un poco la pista. Hemos visto que Guatemala siempre ha tenido y se ha caracterizado por tener una estabilidad de precios que otros países no tienen. Es un buen control que se ha tenido sobre eso. Y entonces los niveles de inflación no son así erráticos y cambiantes de manera muy intensa como en otros países, sino que obviamente cambia, varía, pero de manera bastante estable. Para calcular el nivel de inflación hay que conocer primero el índice de precios al consumidor y a través del índice de precios al consumidor, que sería otro de los agregados económicos, pues a través de ese índice de precios al consumidor, también llamado IPC, pues se llega a determinar la inflación. Y la inflación se expresa en un porcentaje, y entonces ese porcentaje que para el mes de junio estuvo en 5 punto algo, no me recuerdo cuánto, pero para el mes de febrero a marzo o abril, por ahí estuvo en 9.73. Pues esos numeritos representan a todo el país, en este caso en el ámbito de los precios. Y a través de estos numeritos nosotros podemos hacer comparaciones como estábamos el año pasado, el año antepasado, o bien compararnos con otros países para ver cómo está la economía, ¿verdad? Bueno, de la inflación hay una unidad que se llama recursos financieros, en donde nos vamos a detener un poquito a ver un poco más de la inflación, pero también podemos platicar de ello cuando ustedes quieran. Otro de los agregados económicos es el tipo de cambio, que va a ser la relación entre el quetzal y las monedas extranjeras, pero principalmente el dólar, en que también Guatemala ha manifestado una alta estabilidad, 7.80, 7.84, y a veces sube un poco, ahí se acerca al 8, pero ya no llega al 8, vuelve a regresar y por ahí se mantiene. Entonces ese es otro de los agregados económicos. Las tasas de interés, como por ejemplo las tasas activas, que son las que los bancos le cobran a los préstamos que otorgan, y las tasas pasivas que los bancos otorgan a sus cuentavientes para los depósitos. Esos también son agregados económicos porque se estima un promedio. De hecho, se saca un promedio mensual en el Banco de Guatemala. Digamos que en la tasa activa estará por un 13% por ahí, y la pasiva en un 3 a 5% tal vez. Ahí sí que los que trabajan en bancos nos podrían ayudar un poco más. Pues esas tasas también reflejan la situación de un país, ¿verdad? Las importaciones, que ya son números bastante grandes, porque ahí sí se maneja principalmente el gran número de la gran cantidad de dinero que ha representado las exportaciones, por ejemplo, del año anterior, y las importaciones también, otro agregado económico que se expresa principalmente en una cantidad de dinero. Y ahí regreso al PIB, o la producción nacional, también se expresa en una cantidad de dinero, principalmente en dólares.
pero por lo grande, por lo alta que es y su manejo se hace difícil, porque es el valor de toda la producción del país, pues mejor lo que se hace es comparar cuánto representa en este año comparado con el año anterior, el año anterior. Entonces eso nos da un porcentaje, ya se manejan numeritos más pequeños como 3%, 4%, 5%, ¿verdad? Pero al final de cuentas, digamos que son indicadores esos numeritos y estos entonces se comprenden como agregados económicos o grandes agregados económicos, y cuando estemos analizando una economía a través de esos indicadores, entonces estamos haciendo un análisis macroeconómico de esa economía. Pasemos ahora a ver un poquitín más en relación al PIB. La producción o bien el Producto Interno Bruto. Ya dijimos que es un indicador que se va a expresar en dinero, pero para facilidad se convierte ya a porcentajes relacionados con el año o los años anteriores. Pero ¿qué componentes se le pueden aplicar al PIB para poder medirlo? Porque primero dice ahí del lado izquierdo que es una medición. Entonces hay que medir pues toda la producción nacional, todo lo que se produce dentro del país. Y entonces existen los departamentos correspondientes dentro del Banco de Guatemala que se dedican a este tipo de mediciones con base a documentos, a registros, a estadísticas, ¿verdad? Entonces son mediciones que al final se tienen que integrar para dar un solo número muy grande, ¿verdad? Y ese número va a estar dado a través de un valor monetario que generalmente se expresa en dólares. También se puede expresar en quetzales para el caso nuestro, pero generalmente lo vamos a encontrar en dólares. ¿Y es el valor de qué? Pues va a ser el valor de los bienes y de los servicios producidos en el país. Bienes y servicios producidos en el país. Pero también tiene un término de tiempo, por eso vamos a entender que hay un periodo, puede ser un año, puede ser algunos meses. Y este indicador nos va a mostrar el comportamiento económico que tiene un país o una sociedad. Digamos que a mayor valor del PIB, esto representa un mejor comportamiento económico. A menor valor del PIB, esto representa un pues más desfavorable comportamiento económico, ¿verdad? Y también menciona ahí comparación, porque a través de este valor del PIB se puede estimar cómo se está con respecto a El Salvador, con respecto a Honduras, México, etcétera, ¿no? Y tal vez en este sentido sí vale más expresarlo en porcentajes, porque cuando comparamos el monto del PIB de Guatemala, por ejemplo, miren ustedes el tamaño de Guatemala, pero lo comparamos con el PIB de Belice, pues ahí vamos a ver que va a ser una gran diferencia. Y eso no quiere decir que necesariamente... Un segundito, chicos. Bueno. ¿Quién habla? Mire, disculpe, fíjese que estoy dando clases. ¿Me puede llamar después de las 8:30? ¿Le parece? Muchas gracias. Pues fíjense que este valor, si nosotros comparamos medido en dólares Guatemala con Belice, pues sería un error, porque ellos tienen un territorio mucho menor, tienen una población mucho menor, y entonces no es conmensurable, pues tal vez comparar con Honduras, tal vez sí, porque podríamos decir que es un territorio
pues aproximadamente igual, pero si comparamos poblaciones son bastante distintas. Entonces es mejor comparar el porcentaje, porque el porcentaje sí reduce a una cantidad más equitativa para poder ser medida entre dos países o dos sociedades, ¿verdad? Pero en fin, contempla todos estos componentes que vemos ahí en la diapositiva. Y ahora pasemos a ver la definición del PIB, para tenerlo ya un poquito más claro. Dice ahí que el agregado económico que reviste mayor importancia es el denominado Producto Interno Bruto o PIB, y consiste en la sumatoria en términos monetarios de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Sin embargo, todos los países, porque para hacer comparaciones sí se usa anual, ¿verdad? El PIB de Guatemala en el año pasado fue de tanto. Pero para análisis más profundos, el Banco de Guatemala en nuestro caso lleva registros y cuantificaciones del PIB trimestral, cada trimestre. Los datos del primer trimestre vienen saliendo como a los 6 meses, pero finalmente pues así lo hacen. Me imagino que debe ser muy complicado eso del cálculo del PIB. Entonces dice, consiste en la sumatoria en términos monetarios de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Muy bien. Pensemos ahorita en que mejor vamos a meter en nuestra mente el PIB como un porcentaje para que sea un número pequeñito y perfectamente comparable con otros países. Entonces dice ahí, cuando el PIB se incrementa, se dice que la economía del país crece. O sea, si en un año está de un monto y el siguiente año ese porcentaje es más alto, entonces la economía creció. Esto quiere decir que la producción, el Producto Interno Bruto, el PIB y la economía, pues prácticamente se manejan como lo mismo en expresiones. Obviamente la economía no es solo el PIB, pero cuando se dice que la economía crece es porque la producción o el PIB ha crecido. Y ustedes van a ver frecuentemente a los funcionarios públicos como el presidente del Banco de Guatemala decir en entrevistas de prensa, estamos pensando que el crecimiento de la economía en 2023 va a alcanzar el 3.5%. Se está refiriendo a la producción, se está refiriendo al PIB, se está refiriendo al Producto Interno Bruto. Por eso dice ahí, cuando el PIB se incrementa, se dice que la economía del país crece. Luego dice, si la variación es mayor en relación a los años anteriores, la economía tiene un ritmo de crecimiento sostenido. Suele usarse esa palabra. O sea, el año anterior creció, pero este año creció más. Y el anterior al anterior creció, pero menos. Y así va creciendo cada vez más y más y más. Quiere decir que el PIB o la economía van teniendo un ritmo de crecimiento sostenido, que es lo que desearían todos los países. Pero si el PIB permanece igual que el del año anterior, entonces hay un estancamiento económico, se dice. No creció más, sino creció lo mismo. Entonces la economía se estancó. Y cuando el PIB crece, dice ahí, menos que el año anterior, se dice que la economía entra en una fase de desaceleración. Tal vez traía un ritmo así de cada año crece y crece y crece más, pero el siguiente crece un poquito menos, entonces se desaceleró.
tenía un ritmo constante de crecimiento y el siguiente año creció, pero creció menos, entonces hay una desaceleración. Y luego dice, pero si crece cada vez menos de manera continua durante varios periodos, se dice que hay recesión. Y la recesión ya implica desempleo e implica inflación. Ya es algo como que preocupa mucho, no solo a los economistas, no solo a los gobiernos, sino a toda la gente, pues. Entonces ahí ya se habla de recesión como lo que se teme que pueda suceder en Estados Unidos este año, que hasta el momento no ha sucedido, pero que podría de suceder ahí contagiarse a los demás países como Guatemala. De momento eso no ha sucedido. Por ahí tendríamos la explicación del PIB. Me voy a ir a una gráfica que tenemos por aquí abajito, en donde tenemos un periodo que viene desde 2001 hasta 2022, en el cual se explica en cada año cuánto creció el PIB. Ustedes ven, yo no sé, ustedes miran cuando se mueve el cursor, mi cursor de mi computadora. ¿Sí o no? No se mira el cursor. Bien, pero un poco lento. Ah, sí, de plano. Bueno, digamos entonces que en 2001 la economía creció 2.4 o el PIB creció 2.4, pero uno suele decir PIB o economía. A veces dice de una forma, a veces dice de otra. Esto quiere decir que creció 2.4% más que el año anterior, en este caso sería que el año 2000. Entonces creció un poquito, 2.4%. El siguiente año, en 2022, dice... 2002. Ah, sí, 2002. Sí, es que ahí es solo para ver si estaban poniendo atención. En 2002, comparado con 2001, el PIB creció 3.9%. Esto quiere decir que el PIB creció y creció un poquito más, bastante más, diría yo, que lo que creció el PIB del año pasado, ¿verdad? Del año 2001. Sin embargo, en 2003 se vino abajo y volvió a tomar más o menos el nivel de 2001. Entonces ahí digamos que se desaceleró. Y luego pues fue teniendo un ritmo de mejora hasta que en el año 2007 Guatemala alcanzó un crecimiento de 6%, que es muy raro que un país como con características de su desarrollo como Guatemala alcance, pero en ese año se dio. Sin embargo, el año siguiente, que hubieron una serie de problemas económicos de nivel mundial, pues empezó a venirse para abajo hasta que en 2009 apenas sí creció un poquitín, 0.6%. Luego se fue recuperando hasta que logró tomar, digamos, una cierta estabilidad entre el 3 y 4% por ahí. Y así se fue, para arriba y para abajo, pero con cierta estabilidad. Hasta que llegó el 2020, cuando llegó la pandemia. Entonces, en 2019 había cerrado el año con un crecimiento de 4%, pero en 2020 definitivamente algo iba a pasar por el hecho de que hubo un confinamiento y que las empresas cerraron, se empezó a generar un gran desempleo, empresas quebraron, microempresas quebraron, fue un caos total por el hecho de una pandemia de nivel mundial. Entonces, para 2020, la economía, en vez de crecer en comparación con el año anterior, fue menor,
sea, eso quiere decir que en 2020 el volumen de producción del país fue menor que el de 2019. Y entonces ahí se estima como un negativo de 1.8. Pero todo esto se debió a lo que platicamos, es el efecto de los confinamientos que obligó al cierre de empresas. Algunos cierre temporal, pero muchos cierre definitivo. Desempleo y todo el barullo que motivó la pandemia, que pues en muchos casos ya hasta se está olvidando, ¿verdad? Pero bueno, llega 2021, ya hay un periodo de la recuperación económica, se abrió la economía otra vez, aunque todavía estaba la enfermedad, pero se abrió la economía, mucha gente se volvió a enfermar, pero la economía se abrió y ya no se volvió a cerrar. Pero ese ímpetu de haber estado confinados, de no haber consumido como se consumía antes y tal vez por la gana de satisfacer necesidades de una forma diferente a como fue en pandemia con encierros, pues hizo que la economía creciera hasta un 8% comparado con el 2020. Entonces por eso vemos esa recuperación ahí y ya para 2022 regresó otra vez, se vino para abajo, ese 8% ya no se volvió a dar, sino que más o menos regresa la economía al 4% que ha mantenido en un periodo de estabilidad, digamos, de 2011 a 2019. Y entonces, según el Banco de Guatemala, se tiene una estimación de crecimiento económico para 2023 de 3.5%, más o menos igual, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta aquí también en 2020, en donde la economía creció 8%, que Guatemala es un país receptor de remesas familiares. Los connacionales que están por allá en Estados Unidos principalmente trabajando envían grandísimas cantidades de dinero hacia Guatemala. Obviamente ese dinero ingresa al país, va a dar a las familias y las familias entonces tienen mayor capacidad de consumo. Y entonces eso hace que haya más producción, tanto para consumo en alimentos, bienes de consumo, digamos, y servicios, alimentos, colegios o cuestiones médicas, etcétera, pero también en el área de la construcción, porque mucho del dinero que viene por remesas, pues se destina bastante a la construcción y otros rubros por ahí, ¿verdad? Que hicieron que en 2020 creciera hasta un 8% y que pues el gobierno hasta la saciedad nos mencionó que en 2021 había crecido 8%, como que el mismo gobierno hubiese producido esa reacción. Esa reacción la produjo primero lo que habíamos hablado, apertura económica y por supuesto un deseo tal vez mayor de consumir de la población y otro, el altísimo incremento que se ha tenido en los últimos años, como en ese 2021, de la recepción de remesas familiares. Hecho que continúa porque cada año es más y más las remesas que se reciben. Entonces la economía nuestra depende cada vez más y más de ese volumen de remesas. Y entonces, pues, ¿qué pasará un día? Pienso yo que algo pase con las remesas y truena. Trump, el presidente estadounidense Donald Trump, amenazó con poner un impuesto a las remesas y entorpecer las remesas cuando estaba Jimmy Morales de presidente, si no nos convertíamos en un tercer país seguro. Todo el mundo entonces reaccionó, pues no puede ser eso, todos recibimos remesas y bueno,
es tremendo, ¿no? Pero tambalea el país si no vinieran las remesas. Y bueno, eso entonces, estimados compañeros, sería la explicación de cómo funciona este tema del PIB, la producción o bien, como suele llamársele, el crecimiento económico del país, porque se constituye en el principal, digámoslo así, indicador de la economía o bien el agregado económico posiblemente más importante, ¿verdad? Luego tenemos por aquí otras variables que también son grandes agregados económicos, como las importaciones, las exportaciones, las remesas familiares también tenemos aquí, solo que, bueno, está un poco atrasado el dato, pero bueno. Pero yo quiero quedarme aquí con este asunto del PIB y lo que hemos platicado hoy para ver si hay alguna pregunta de parte de ustedes, algún tema que quieran tratar y terminar esta unidad el siguiente día con esas otras explicaciones para, si da tiempo, empezar la segunda unidad ese próximo día o bien pues terminar la unidad 1. Entonces yo abro ahí para ver si hay preguntas o comentarios. Licenciado, yo, bueno, no sé si sería algo. Por ejemplo, los que se van, los migrantes, ¿verdad? No podría contar como exportación de mano de obra. Bueno, sería algo deshumanizante, ¿verdad? Porque en realidad es algo así, pero nunca se maneja así. Un gobierno, si lo manejara así, recibiría unas grandes críticas de parte de los sectores sociales, especialmente los sectores sociales que luchan por salir un poco de la pobreza, porque se estaría tomando al ser humano como una mercancía, ¿verdad? Pero efectivamente, si sale del país para otro país, cualquiera podría expresarlo como exportación de mano de obra, si ustedes lo vieran así, o exportación de seres humanos, o exportación de mentes también, porque muchos, pues, por supuesto, tienen distintos trabajos, pero la mente siempre está ahí trabajando, ¿no? Entonces lo mejor es no hacerlo así, sino más bien manejarlo como un fenómeno social y económico que obliga a grandes grupos de personas a irse a otro país para buscar mejor futuro, principalmente económico. El Salvador y Honduras tienen, además de la causa económica y la seguridad, porque ahí se van más por los mareros que por el propio esquema económico, aunque también, y en Guatemala también algún nivel es por las amenazas de las pandillas, pero la causa principal de Guatemala es económica, netamente económica. ¿Qué más hay por ahí en su mente, chicos? Licenciado, una pregunta. Adelante. Estas imágenes que nos está mostrando se encuentran en la página de internet que nos pasamos, de Estudiantes Pilas. Fíjese, Alejandra, que debería estar, pero yo no la he querido subir porque tengo la intención de actualizarla. No sé si lo puedo hacer porque a veces no tengo la información aquí, me tardo y me llega el siguiente día de clases y no lo he hecho, les soy franco. Pues ahorita al terminar la clase yo tengo que hacer un montón de cosas y bueno. Entonces, no lo he hecho. Porque, por ejemplo, aquí, además de 2022, debería haber una casilla que diga 2023 y tener la estimación, porque como el año no ha terminado, pues, pero sí se presenta como estimación, cuánto se
espera que crezca la economía en 2023, ¿verdad? Y por eso es que yo todavía no se las he cargado, pero si no logro, digamos que actualizarla lo más que pueda, pues les doy esa porque realmente pues los datos están desactualizados, pero no tanto tiempo. Donde sí posiblemente está un poquito más desactualizado, por ejemplo aquí, no sé si ya tienen a la vista, está la gráfica de las remesas. Entonces sí será interesante ver el monto que han crecido las remesas en 2021, en 2022 y cómo va en 2023. Por eso es que no se las he subido. Pero sí lo van a tener hoy. Precisamente es para ustedes. Entendido, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Licenciado, yo tengo una pregunta. Edna, pase adelante, Edna. Gracias, licenciado. A la hora de bajar la economía de nuestro país, por darle un ejemplo, que las remesas ya no ingresaran a nuestro país normalmente y eso se va a ver reflejado en la economía, ¿verdad? Sí. ¿Eso causaría que la moneda cambie de valor o no afectaría? Puede que sí y puede que no, pero más seguro que sí, porque fíjese que uno de los factores que hace que el tipo de cambio se mantenga bastante estable en el país es por el altísimo flujo de remesas que viene al país. Como esas remesas vienen en dólares, ¿verdad? Entonces hay una alta disponibilidad de dólares y el tipo de cambio se mantiene. Yo no le podría decir exactamente qué va a pasar porque ni siquiera se sabe, pero lo que sí podemos decir es que un bajón fuerte y sensible en las remesas va a hacer estremecer a la economía guatemalteca. Seguro que sí. Seguro que sí, porque fíjense que las familias que reciben esos fondos ya no los recibirían. Podría entonces generarse hambre, podría generarse faltas en los establecimientos educativos, porque las familias ya no tendrían los fondos para mandar a los chicos. Podría entonces haber una demanda muy, muy amplia de empleo, porque como ya no me están mandando remesas de Estados Unidos, tengo que buscar chance yo, podría decir la madre de familia, y de qué se va a emplear. Podría generarse inclusive hasta temas de salud por ahí, porque pues habría gente tal vez con muchas condiciones de pobreza sin salud. Entonces yo pienso que sí sería tipo hecatombe, ¿verdad? A instalarse, generar empleo, pero empleo de calidad, empleo digno, pagando salarios justos, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que paguen bajos salarios si de todos modos la gente sigue sin poder vivir, sigue sin poder satisfacer sus necesidades? Pero ese sería el factor que podría recuperar la economía a la hora de que no hayan remesas. Pero también, ¿qué empresa va a querer venir a un país que está en caos de pobreza porque la población está pidiendo a gritos un trabajo, y lo que va a encontrar aquí es una población con poco nivel educativo, muchas de ellas sin saber leer y escribir, y entonces
Se desestimulan las empresas extranjeras y se van a otros países más educados como Costa Rica, en donde pues el nivel educativo es mucho mayor, pues, o el propio México, ¿verdad? Yo diría que sí, y los gobiernos y los sectores privados deberían de pensar en eso y tener un plan, pues, pero usted sabe en qué país estamos, Edna, y aquí lo que quieren, lo único que quieren los gobiernos es perpetuarse en el poder. Ahorita vemos que no les importa nada. Lo único que quieren es seguir en el hueso. Esa es nuestra realidad. Y ni siquiera tener esperanza del turismo también, porque me imagino que eso va de la mano con las empresas y la seguridad y todo ese trayecto que tampoco el gobierno lo está viendo. Sí, Guatemala tiene un inventario turístico increíble porque tiene paisaje y también historia, tiene un acervo arqueológico increíble que difícilmente otro país de América pueda también competir con ello. En este pedacito se concentró principalmente la cultura maya y todavía hay regiones ni siquiera descubiertas, pues. Entonces, desde el punto de vista turístico es explotable, pero con lo que usted mencionaba de la seguridad, desde ahí se viene abajo, pues. Un país necesita seguridad, necesita certeza jurídica, que no esté hecho un chirmol, como decía alguien de la clase, no sé si es de este salón, pero que no esté hecho un chirmol en términos de gobernabilidad. Este país ahorita está, cualquier chispa saca a la calle a la gente y hay trancazos. Entonces no es eso lo que atrae la inversión. Pensemos entonces que los gobiernos deben primero ser honestos y no ser corruptos, y entonces eso ya generaría condiciones para que esa inversión extranjera verdaderamente pueda venir al país. Cosa que no se ha dado desde no sé qué año, porque el actual y los gobiernos anteriores han sido corruptos. Si no veamos al de Pérez Molina, pues cuántos casos no nos revelaron por ahí. Y bueno, ya ahorita los están votando porque todo está cambiando. Bueno, o sea, no hay certeza jurídica en el país. Tremendo. ¿Qué más, chicos? Dejamos ahí la conversación entonces, chicos, para ir a descansar y esperemos que podamos ir terminando el próximo día nuestra unidad 1 para allá. Nos pasamos a otro tema, ya decíamos, totalmente distinto y empezamos a hablar de otras cosas. Pilas con la coyuntura, ya viene la asignación de tareas pronto y las tareas que se van a dejar tienen que ver con la coyuntura. Entonces no dejen de hacer lo que se les ha pedido de consultar los medios de comunicación. Ya decíamos que si no tenemos dinero para una suscripción de Prensa Libre o simplemente no queremos tenerla, pues las noticias principales, Prensa Libre también las publica en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Facebook, y ahí las podemos ver. Igual todos los periódicos, pues, o sea, nosotros tenemos que tener dentro de a las empresas o personas que seguimos a los medios de comunicación, Prensa Libre, La Hora, el periódico, Crónicas, Hoy 502, Publinews y también las radios, que a veces publican algunas entrevistas que hacen, principalmente Emisoras Unidas, Radio Punto, también
Infinita, también, ¿cómo se llama la otra? Fabulosa, y otras que nos van a tener ahí al tanto, pues con eso, y estar uno viendo eso, lo pueden hacer en el teléfono, pues. Bueno, y voy a insistir en esto siempre porque es importante. De nada serviría que yo solo les hable del PIB aquí, que el porcentaje, y que para arriba y para abajo, y que esto y que lo otro, si no indicáramos, por ejemplo, ese 8%, ese 4%, ese 3%, así que se vea en la gráfica, eso está tomado de medios de comunicación, pues. Si solo nos dejamos o nos quedamos con la teoría, es como que no estuviéramos haciendo nada. Y no se aprendería nada. No estoy diciendo yo que es una riqueza de conocimiento lo que brindan los medios de comunicación, sino que lo que estoy diciendo es una riqueza de información lo que brindan los medios de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase y seguimos viendo el próximo día, y mientras eso llega, pues tengan ustedes, chicos, la mejor de las noches y que la pasen todos, pero absolutamente todos ustedes muy bien. Muchas licenciado, Gracias, compañero. licenciado. Feliz Gracias, noche. Feliz noche. Igualmente, Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. igualmente. Buenas noches, Nico. Feliz noche, dijo él, que la pase bien. Ahí me espero un ratito, Belendita, ¿vale? Claro, Lick.